Bien, bienvenidos y tengan todos una feliz tarde. Vamos a iniciar la sesión. Vamos a estudiar hoy otro de los tipos de movimiento que nos hace falta estudiar del sistema masa-resorte. Este tema es el que quedó pendiente la semana que se suspendieron actividades. Entonces vamos a ver este tipo de movimiento libre amortiguado y luego vamos a ver un poco sobre transformada de Laplace y también un poco sobre la transformada inversa de Laplace. Antes que se me olvide ahí también decirles que mañana a partir de ahí como a las 9 más o menos estaré entregando los que puedan llegar, ¿no? Las papeletas del examen anterior y también el próximo jueves que tenemos el día del examen. Entonces voy a programar estos 2 jueves, este y el siguiente, para estar entregando las papeletas, ¿verdad? Así si no pueden ir mañana, con seguridad que pueden llegar el día jueves, el próximo jueves, el día del examen. Bueno, entonces déjenme grabar la sesión. En el movimiento libre amortiguado vamos a agregar un componente más al movimiento que habíamos ya descrito en el primer caso, que era el movimiento libre. Ahora la diferencia es que la masa y el resorte, el sistema masa-resorte, ahora están puestos dentro de un medio viscoso. Por ejemplo, aceite, aire, agua, o incluso podría ser la misma fricción. Pero ahora tenemos que el sistema masa-resorte experimenta una fuerza a la que vamos a llamar una fuerza de amortiguamiento. Vamos a suponer que esa fuerza de amortiguamiento con la que vamos a trabajar, que la podemos simbolizar como FD, vamos a suponer que es proporcional a la rapidez del movimiento. Vamos a hacer esa suposición, ¿verdad? Que la magnitud de esa fuerza de amortiguamiento depende de la rapidez con la que se esté moviendo la masa para movimientos pequeños, ¿verdad? Bueno, entonces, igual que en el primer problema que resolvíamos de esta sesión, podemos dividir nuestro problema en dos partes. En una primera parte se nos da una serie de datos y a partir de esos datos vamos a poder caracterizar el resorte, ya que no nos dicen cuánto es la constante, pero sí nos dan una serie de datos que nos permiten encontrar esos datos, ese valor. Por ejemplo, nos especifican que la longitud inicial del resorte, sin ninguna masa, me parece que es de 4 pies. Esa sería la longitud del resorte sin ninguna masa en su extremo. Cuando colocamos la masa, dice el problema que el resorte se estira hasta llegar a 8 pies. Para el análisis que estamos intentando hacer, que es encontrar la constante de este resorte, recuerden que lo que nos interesa es, en realidad, cuánto fue esta distancia. ¿Cuánto fue lo que se estiró el resorte o cuánto es lo que se comprime? Entonces, es fácil ver que si inicialmente medía 4 pies y luego mide 8 después de se le puesto la masa, resulta entonces que esta distancia tuvo que haber sido de 4 pies. Por supuesto que no está hecha a escala aquí, ¿verdad? Entonces,
Este es el dato que nos interesa. Estos 4 pies que tenemos acá, que sería la medida de X o lo que se comprime o se estira del resorte. Además, se especifica que la masa con la que, o el peso al que se le ha añadido al resorte es de 8 libras. Y ya con esos datos usted puede ya caracterizar este resorte. Recuerde que aquí plantea que la fuerza es igual a K por X. Entonces, esta fuerza es estas 8 libras que tenemos acá. Esta X es esta distancia que tenemos acá. Entonces, podríamos ya calcular aquí la constante de resorte, que sería la fuerza a la que se ha sometido, 8, entre lo que se ha estirado, en este caso, que sería 4. 8 entre 4 nos da una constante de 2 y las unidades serían libras por pie. Este es el valor que necesitamos ahí para el resorte. En el caso del medio viscoso, ya se nos especifica ahí, ¿verdad? Que la resistencia o esa fuerza de amortiguamiento dice que es igual a raíz de 2 veces, me parece, la velocidad o la rapidez instantánea, ¿verdad? Entonces, aquí. Y la rapidez, recuerden que es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, aquí tendríamos dy dt. Es importante que tengan en mente que, por ejemplo, si el sistema masa-resorte lo tenemos tal como está aquí en este esquemita, ¿verdad? Si usted intenta, por ejemplo, alar la masa, entonces el medio viscoso ofrece una fuerza de amortiguamiento que va en sentido contrario a la fuerza que usted aplica aquí. Aquí tiene la fuerza que usted aplica y aquí tiene la F de amortiguamiento. Si por el contrario usted quiere empujar la masa hacia arriba, entonces el medio viscoso le va a oponer una fuerza que va dirigida hacia abajo. De modo que esta fuerza de amortiguamiento siempre se va a oponer al desplazamiento de la masa. Por eso aquí va a ser necesario que coloquemos un signo menos, indicando que esta fuerza siempre va en dirección opuesta al movimiento. Igual que cuando considerábamos el resorte, ¿verdad? Recuerde que el resorte, en esta expresión acá, cuando lo ponemos en la sumatoria de fuerzas, también es negativa, porque siempre se opone al movimiento de la masa. Otra cosa que usted debe de tomar de acá es las condiciones iniciales, antes de que comience a plantear el problema, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son las condiciones iniciales para este problema. Recuerde que ahí tiene que ver de dónde parte la masa y con qué velocidad lo hace. En este caso se especifica que la masa parte de la posición de equilibrio. Eso es lo que dice el problema, ¿verdad? Que la masa parte de la posición de equilibrio. Eso equivale a decir que el y de 0 es 0. Recuerden que la posición de equilibrio está asociada con esta posición aquí. Cuando el sistema está ahí y ha dejado de oscilar, después que se le ha puesto la masa, ha dejado de oscilar, esa es la posición de equilibrio. En este caso, el movimiento inicia justamente en esta posición de equilibrio.
Eso lo representamos como y de 0 igual a 0. Pero dice ahí que al bloque o a la masa se le imprime una velocidad de 5 pies por segundo y que está dirigida hacia abajo. Ahí tenemos otra condición inicial que sería y' de 0 igual a 5. Como va dirigida hacia abajo, entonces vamos a dejarla positiva. Recuerde que hemos tomado en este tipo de análisis, hemos tomado por convención que las distancias positivas van hacia abajo. Esa es nuestra convención aquí. Hacia abajo es positivo. Entonces significa que antes de iniciar el movimiento aquí, parte de aquí, pero se le imprime una velocidad y al movimiento de 5 pies por segundo, y ese es el que comienza o el que origina el movimiento del sistema masa-resorte. Bueno, entonces ya tenemos, fíjense, caracterizado el resorte con su constante, ya tenemos el medio viscoso, está caracterizado. Entonces ahora vamos a ver cuál es la ecuación de movimiento, que es la pregunta que me hacen. Ahí entonces recuerden que lo que tenemos que hacer es resolver una ecuación diferencial, ¿verdad? Junto con las condiciones iniciales. Entonces, en este caso vamos a plantear todo el procedimiento. Y aquí, en este caso, el problema se reduce a resolver la siguiente ecuación diferencial. Recuerden que el modelo con el que estamos trabajando es M, que es la masa, por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, más beta, que es la constante del amortiguador, de y de t, más k por y, que es la fuerza del resorte, y esto está igualado a 0 ya que no hay ninguna fuerza externa. Entonces, para este problema en particular, ya tenemos todos estos datos, ¿verdad? Solo hay que tener cuidado aquí, mire, cuando trabaje esta parte de... Recuerde que estas 8 libras, que es el peso que tenemos aquí, cuando lo vayamos a poner en esta ecuación, en realidad lo que necesitamos es la medida de la masa. Entonces, recuerde que ahí tiene que hacer una operación de decir 8 libras entre 32, 8 sobre 32, eso le va a dar un cuarto de, en este sistema, la masa se mide, si se acuerda, en SLOOP. No se vaya a confundir ahí y vaya a poner 8, no, ¿verdad? Ahí hay que hacer 8 entre 32 y eso le va a dar la medida de la masa. Entonces aquí tendríamos que la ecuación que tenemos que resolver sería un cuarto por la segunda derivada de y con respecto al tiempo, más beta, ya lo conocemos, que es raíz de 2 de y de t, más la constante de resorte, que es 2y, igual a 0. Pero esta está sujeta a las condiciones iniciales, y de 0 igual a 0 y y' de 0 igual a 5. Este es nuestro problema, entonces, resolver esta ecuación diferencial sujeta a estas condiciones iniciales. Vamos a proceder entonces a ver, a recordar cómo es que se resuelve este tipo de ecuación. Por simplicidad, voy a multiplicar toda la ecuación por 4, simplemente para quitarme este dato de aquí. Entonces voy ahí multiplicando todo por 4. Esto nos queda la segunda derivada de y con respecto al tiempo, más 4 veces raíz de 2 de y de t,
más 8, ¿verdad? 4 por 2, 8y igual a 0. Esta es la ecuación que vamos a resolver. Recuerde que lo primero que tiene que hacer es encontrar la ecuación auxiliar, ¿verdad? Entonces aquí la ecuación auxiliar de esta ecuación diferencial que tenemos aquí es la siguiente. Aquí usted va a poner aquí r cuadrado. Recuerde de cambiar de letra aquí para no utilizar m, que está reservada en este tipo de problemas para la masa. Así que cambie de letra, por favor, ahí. R cuadrado más 4 raíz de 2r más 8 igual a 0. Esta es la ecuación auxiliar a partir de la cual usted puede encontrar las dos raíces para describir el movimiento. Y nos vamos a ir directamente a la fórmula de la ecuación cuadrática, ya que vemos que va a ser un poco difícil factorar esto directamente. Así que vámonos directamente a la ecuación cuadrática. Recuerde que para esto usted tiene que plantear menos b. Recuerde que aquí vamos a tener, aquí tengo que a vale 1. Y tenemos b, que sería 4 raíz de 2, y esta cantidad va a ser c. La fórmula de la cuadrática nos dice menos b, menos 4 raíz de 2, más o menos, y aquí vamos a poner b cuadrado, que sería esta cantidad, al cuadrado, es 32. Fíjense cómo aquí va a tener 16 y el cuadrado de la raíz de 2 es 2. Ahí le genera este 32. Menos 4 veces a, que vale 1, por c, que vale 8. Menos 4 veces entonces por 8. Y ahí nos fijamos que adentro de este radical tenemos 0. Y esto está dividido entre 2. Entonces el par de raíces que andamos buscando, la R1, 2, simplemente es menos 2 raíz de 2. Es decir, que tenemos dos raíces idénticas, dos raíces repetidas, ¿verdad? Recuerde que para ese caso, cuando usted tiene raíces repetidas, la solución general se plantea de la siguiente manera. Es una función que depende de t y tiene la siguiente forma. C1 por e elevado a la raíz que usted encontró, que en este caso es menos 2 raíz de 2 por t, más C2. Como las raíces son idénticas, recuerde que tenemos que agregar este factor, C2 por t. E a la menos 2 raíz de 2 por t. Esta sería la solución general. Solo nos hace falta ya evaluar las condiciones iniciales que le va a permitir a usted encontrar C1 y C2. Vamos a hacer eso aquí. Por supuesto que vamos a necesitar calcular la derivada de esta expresión, ¿no? Entonces calculemos aquí. Tengo esta expresión y entonces además de esta expresión, y' de t sería, vamos a calcular la derivada de, por ejemplo, esta expresión. Bueno, ahí no es muy difícil ver que la derivada es menos 2 raíz de 2 C1 e a la menos 2 raíz de 2t. Ahí tengo la derivada de ese primer término. Aquí en el segundo término, usted tiene que fijarse que tiene dos funciones. Ahí tiene C2 por t, la puede considerar que es una función, y esta exponencial puede usted considerar que es la segunda función y plantearle el producto, ¿verdad? La primera función por la derivada de la segunda, que sería menos
2 raíz de 2, C2, T. Ahí tengo la primera función. Estoy armando aquí la primera función, C2T, que la tengo aquí, C2 por T, por la derivada de esta expresión, ¿verdad? Que sería bajar este exponente, que es lo que está aquí, y dejar la misma exponencial aquí. E a la menos 2 raíz de 2 por T. Ahí tengo la primera función por la derivada de la segunda. Ahora vamos a plantear más la segunda función, que es toda esta, por la derivada de la primera función. La derivada de C2 por T, simplemente me queda C2. E a la menos 2 raíz de 2 por T. Ahí tenemos ya la derivada, ¿verdad? Entonces, a partir de aquí es que vamos a evaluar las condiciones iniciales. La primera condición que vamos a evaluar es que y de 0 es 0. Para eso usted va a tomar esta función de acá y la va a evaluar para t igual a 0. Fíjese que si t vale 0, mire cómo este término que tenemos aquí va a ser 1. Entonces aquí va a tener al lado izquierdo de la ecuación 0, 0 igual a C1. Y fíjese cómo en el siguiente término, como la t vale 0, como t vale 0, entonces aquí va a tener usted 0. 0 por C2, 0 por esta exponencial, 0. Total que este término desaparece completamente. Y aquí ya usted ya encontró el valor de la primera constante. C1 vale 0. Es decir, que este término no va a existir en la función que estamos trabajando, ¿verdad? Al evaluar la segunda condición, voy a tener que y' en 0 tiene que ser igual a 5. Para eso vamos a tomar ahora toda esta expresión. Veamos qué se me genera. A la izquierda voy a tener 5. 5 igual. T vale 0. Entonces, como ya encontramos que C1 es 0, quiere decir que todo este término que tiene involucrada ahí a la C1 no existe. Todo esto es 0, porque C1 es 0. Este otro no existe, porque T vale 0 y tengo aquí a T. Si T vale 0, todo este término desaparece. Pero aquí, la única parte donde aparece T es acá, en el exponente. Y si T vale 0, entonces todo este término va a ser 1. Así que aquí me queda 5 igual a C2. Directamente encontramos las dos ecuaciones. C1 vale 0 y C2 vale 5. Así que cuando usted retome esta expresión, que es la que nos va a describir el movimiento, usted va a decir entonces la función de posición para este caso va a ser igual a C2, que sería 5, T por E a la menos 2 raíz de 2. Y esta sería la ecuación que andábamos buscando, la que me describe ahí el movimiento para este sistema masa-resorte. Esta es la ecuación. Fíjense cómo esta ecuación no tiene términos senoidales, no tiene ningún seno, ningún coseno. Entonces esperamos que cuando grafiquemos esto, no tenga estos patrones senoidales, ya que la ecuación no involucra ningún término seno y coseno, ¿verdad? Aquí está la gráfica, mira, aproximada, bueno, no aproximada, exacta ahí de esta función. No sé cómo no tiene ninguna fórmula que involucre un seno ni un coseno. Aquí tenemos la posición inicial. Acuérdese que este inició en 0, la posición de equilibrio. Fíjese cómo la gráfica siempre es positiva, siempre está sobre el eje, en este caso recuerde que aquí tenemos el eje T,
siempre está sobre el eje T. Eso quiere decir que el modelo sugiere que la masa siempre está abajo de la posición de equilibrio. Recuerde que para nosotros, abajo de esta posición es lo positivo. Entonces lo que me está diciendo aquí es que al colgarle la masa a este resorte, siempre está bajo esta posición de equilibrio. Ahí el movimiento. Experimenta un pico debido a la velocidad aplicada y de ahí comienza a decrecer. Se mantiene aquí y el modelo sugiere que siempre está sobre la posición de equilibrio. Y en la gráfica, que en la realidad es que el sistema siempre está abajo de la posición de equilibrio. Eso es lo que sugiere el modelo. Por supuesto que en un tiempo muy grande, que grande para nosotros, mire, es después de aproximadamente 3 segundos, aquí tenemos 2.2, después de 3 segundos, 5, 10 segundos, en la realidad la masa va a volver a la posición de equilibrio. Recuerde que este es solo un modelo, ¿verdad? Es imposible que esto quede ahí como suspendido y que siempre esté en un eterno movimiento. Y va hasta infinito, ¿no? En un momento se va a detener la masa y va a volver a la condición de equilibrio. Pero en este caso, pues, vemos que la masa no cruza el eje T, sino que siempre está ahí sugerido que está por debajo de la posición de equilibrio. En el problema se nos pregunta en qué tiempo, aquí, en qué tiempo alcanza el desplazamiento extremo, la masa. ¿Para qué tiempo el desplazamiento de la masa es máximo? Fíjense aquí cómo va creciendo el desplazamiento, llega a un valor máximo que está por aquí y luego comienza a decrecer hasta que se mantiene ahí, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuánto vale el tiempo donde se alcanza ese desplazamiento máximo? Veamos el análisis de esa parte. Lo que tiene que hacer usted es tomar la función de posición, que es 5 por t, por e a la menos 2 raíz de 2t, ¿sí? Y recuerde que cuando usted quiere encontrar el máximo de una expresión matemática, usted toma la derivada de esa expresión y la iguala a 0. Entonces, si queremos encontrar aquí este desplazamiento máximo, entonces lo que tenemos que hacer es encontrar y' de t y eso igualarlo a 0. Y despejar de ahí el tiempo para el cual se da esa condición. Entonces, ya teníamos la derivada de esta expresión ahí arriba, ¿verdad? Pero volvamos a calcularla aquí. Y' de t sería. Recuerde que aquí va a imaginarse usted que tiene dos funciones. Esta sería la primera función y esta sería la segunda función y vamos a plantear regla del producto, ¿verdad? Vamos a ver. 5t, que es la primera función, por la derivada de esa exponencial. Entonces me va a quedar menos 2 raíz de 2, 5t, por e a la menos 2 raíz de 2t. Ahí tenemos la primera parte de esa derivada. Y ahora vamos con la segunda función, que es todo esto, por la derivada de la primera, que sería nada más 5. Y nos queda más 5, e a la menos 2 raíz de 2 por t. Entonces, esta expresión es la que usted va a tomar y la va a igualar a 0. Entonces nos va a quedar aquí, como este es negativo, ¿verdad? Este de acá es negativo, y si esto está igualado a 0, déjenme moverlo aquí para. Si esto está igualado a 0, entonces nos quedaría lo siguiente, nos quedaría 2 raíz de 2
por 5t por e a la menos 2 raíz de 2t igual a 5 e a la menos 2 raíz de 2t. Aquí se fija usted que estos términos no van a participar en el cálculo. Y ya podemos despejar directamente el tiempo para el que ocurre ese desplazamiento máximo. Fíjense cómo el tiempo nos va a quedar aquí 5 sobre 10 raíz de 2. O si usted lo quiere poner ahí como 1 sobre 2 raíz de 2. Entonces el tiempo para que se alcance ese valor máximo, ese extremo, es aproximadamente de 0.354 segundos, que sería 1 entre 2 raíz de 2. Más o menos por aquí, fíjese aquí tenemos punto 2, aquí hay punto 2, aquí hay punto 4, a la mitad que estaría por aquí más o menos, sería punto 3 y un poquito más de eso sería punto 35, más o menos por acá. Por ahí tendría el valor donde tendríamos aquí la imagen que es el máximo de esta función. Y es precisamente la siguiente pregunta. Dice, ¿cuánto es el desplazamiento máximo? ¿Cuánto vale ese máximo desplazamiento que se logra cuando el tiempo es 0.354? Aquí usted regresa a la función de desplazamiento, y de t, que es 5t e a la menos 2 raíz de 2 por t, y la evalúa. Evalúa esta expresión para t igual a 1 sobre 2 raíz de 2. Y eso le va a dar el desplazamiento máximo. Entonces aquí tendríamos que el y máximo sería entonces, vamos a sustituir t por 1 sobre raíz de 2. Entonces tenemos aquí 5. En lugar de este t voy a poner 1 sobre 2 raíz de 2. Y aquí voy a tener e a la menos 2 raíz de 2 por t. Pero t vale 1 sobre 2 raíz de 2. Esto no va a participar ahí en el cálculo. Así que aquí simplemente nos va a quedar 5 sobre 2 raíz de 2. Y esta cantidad que tenemos aquí en la exponencial es simplemente e a la menos 1. Ahí tendríamos el desplazamiento máximo, que lo podemos reorganizar de la siguiente manera. Si racionalizamos, por ejemplo, y esta es e a la menos 1, la ponemos en el denominador, entonces esto nos va a quedar 5 raíz de 2 sobre, aquí abajo me queda raíz de 2 por raíz de 2, me queda raíz de 2 al cuadrado, que es 2 por 2, 4, 4b. Y eso es aproximadamente, ese es el valor exacto, aproximadamente es 0.65, ¿verdad? Es decir, que más o menos aquí, la altura de esto, fíjense como aquí tenemos 0.6, aquí tenemos 0.8, a la mitad de eso que sería por aquí tendríamos 0.7, a la mitad de eso, más o menos ahí, un poquito más, después de eso tendríamos 0.65. ¿Qué ocurriría? Aproximadamente, por aquí tendríamos 0.3, y el dato aquí era 0.35, un poquito adelante, por acá más o menos, tendríamos ese tiempo máximo. Entonces ahí, esa sería la solución de esta parte, ¿verdad? Ahí tienen el tiempo para el cual ocurre el desplazamiento máximo, que sería esto, y el desplazamiento máximo. Aquí, ¿verdad? Otro tipo de pregunta que les podrían plantear aquí es si cruza o no cruza el eje Y, ¿verdad? Aquí, pues, en este caso en particular,
no lo hace. Recuerde que eso depende de la combinación de las condiciones iniciales que usted tenga y de los valores de la constante de resorte, del medio de amortiguamiento. Y podría cruzar el eje Y, según el tipo de movimiento, por lo menos una vez, ¿verdad? Una vez es que, no por lo menos, sino que a lo sumo una vez es la cuestión. Vamos a ver si hay alguna pregunta de este primer ejemplo. Esto nos había quedado pendiente de la vez pasada. No hay preguntas de esa parte. Si no, avanzamos a la otra parte que es la de Laplace. Déjenme cambiar aquí. Vamos a movernos a esto. Vamos a hablar un poco sobre la transformada de Laplace. A ver, así rápidamente, ¿verdad? Vamos recordando qué es la transformada de Laplace. En primer lugar, ¿qué es una transformada? Ya usted está familiarizado con algunas transformadas, aunque le hemos llamado de otro nombre, con otro nombre. Por ejemplo, cuando usted calcula una derivada, usted transforma la función original en otra función, siguiendo ciertas reglas. Cuando usted integra una función, la transforma en otra expresión, siguiendo ciertas reglas. A eso se refiere la palabra transformar. Aquí, en este caso, la transformada de Laplace se refiere al hecho de que podemos imaginarnos esta transformada como una máquina. Esta máquina tiene una entrada, que es una función que depende de t. Y la máquina internamente, aquí, hace algunas operaciones y transforma esta función de entrada, la transforma en una función de salida, que la vamos a llamar como f mayúscula de s. Entonces, así en palabras sencillas, lo que hace esta máquina, estamos simbolizándola como la transformada de Laplace, es transformar una función de t en otra función donde la variable t ha desaparecido y aparece una nueva variable s. Esta es la salida de la máquina. La notación con la que vamos a trabajar aquí es, está sugerida aquí, con lo que hace la máquina es la transformada, con esa L colocha, ¿sí?, de la función de entrada, es igual a una función f de s que depende exclusivamente de la variable s. Aquí lo que usted debe de ver que es una transformación que desaparece esta variable e introduce esta nueva variable s. Ahora, internamente, ¿qué hace esta máquina? ¿Qué hace internamente esta maquinita? Mire, lo que hace internamente es que toma la función f de t, que está a la entrada. Esa función la multiplica por esta exponencial. Y luego de haberla multiplicado por esta exponencial, esta máquina la integra desde 0 hasta infinito. Y esto es lo que hace internamente esta máquina. Esto es lo que se define como la transformada de una función de t. Usted toma la función, la multiplica por esta exponencial y la integra desde 0 hasta infinito, una integral impropia. Recuerde que estas integrales, algunas convergen a un valor, otras no convergen. Si esta integral converge, lo que usted obtiene es
una función f que depende nada más de la letra s o de la variable s. Esta transformada tiene una propiedad muy importante que es la que vamos a utilizar ahora y es la propiedad de linealidad. Esta propiedad me dice que si usted tiene una función de entrada aquí a esta máquina, esta f de t, y por ejemplo, si esta f usted la multiplica por una constante alfa y además suponga que aquí mismo a la entrada tiene otra función g de t y que esta función g de t está multiplicada por una constante beta. De tal forma que a usted le interesa calcular la transformada de alfa por f de t más beta por g de t. ¿Cuánto valdría la transformada de estas dos funciones entrando a esta máquina? La propiedad de linealidad le dice que estas constantes que tenemos aquí las podemos poner afuera, como hacemos con las integrales, cuando aparecen constantes. Y podríamos poner que esto sería alfa veces la transformada de f de t. Y que además, fíjense cómo la propiedad de linealidad me permite, y quiero calcular la transformada a estas dos expresiones. La propiedad de linealidad le permite aplicar la transformada a cada expresión. Fíjense aquí, solo tengo la transformada de f. Ahora voy a sumarle más, como aquí tengo esta otra constante beta, más beta por la transformada de g de t. Y esta es la propiedad que se conoce como propiedad de linealidad de la transformada de Laplace. Básicamente es que se puede partir en tantos términos como usted tenga ahí en la ecuación que está trabajando y que las constantes las puede poner afuera antes de hacer los cálculos. Como ejemplo, veamos este primer problema que tenemos aquí. En este problema se nos pide calcular, utilizando la definición, por supuesto, aunque no especifica ahí la guía, pero se supone que es utilizando la definición de esta función f de t que está definida como e a la t más 7. Calcular de esa función la transformada de Laplace. Bueno, veamos cuál sería la solución para este problema. Lo primero que usted tiene que hacer, en este caso, sería reescribir la ecuación. Vamos a reescribir esta f de t que tiene aquí, la vamos a reescribir como, usando las propiedades de la distribución exponencial, e a la t por e a la 7. Ahí simplemente reescribí la función que nos dan al inicio, la f de t. Y ahora vamos a calcular aquí la transformada de esa f de t que tenemos ahí. Entonces ahí usted se fija que este término, e a la 7, es una constante. Y por lo tanto, utilizando esta propiedad, esa constante usted sabe que la puede poner fuera de el cálculo de la transformada. ¿Sí? Entonces aquí, mire, usted tiene que plantear esto. La transformada de Laplace de esta función que tiene aquí es una integral que va desde 0 hasta infinito. Y esa integral está formada por e a la menos st por la f de t
que usted tenga por un de t. Pero en este caso resulta que la f de t contiene un término constante. La f de t son estos dos términos. Pero como contiene ese término constante e a la 7, entonces la propiedad de linealidad le garantiza o le dice, mire, coloque esa cantidad fuera, que sería e a la 7, ahí está fuera, y calcule la transformada al resto de la función, que sería la integral desde 0 hasta infinito de el resto de la función, que sería e a la t, pero siempre multiplicada por e a la menos st por e a la t por un d. Esta sería entonces la aplicación de la linealidad, y la definición de la transformada de Laplace. Ahora hay que resolver esta, a ver cuánto nos da esto, para obtener ya el valor de la expresión que andamos buscando, ¿no? Entonces veamos aquí. La transformada de esta función sería entonces, justo en el momento cuando usted comience a resolver esta integral, recuerde que aquí solo he reescrito arriba, pero cuando usted ya comienza a resolver, recuerde que esto se plantea con el límite cuando b tiende a infinito de una integral que va desde 0 hasta b. 0 hasta b, que en este caso sería así, ¿verdad? E a la 7 por la integral de 0 hasta b de esto que tenemos aquí. Ahora, integrando, voy a hacer el proceso inverso que hicimos acá. Aquí teníamos e a la t más 7 y lo dividimos, lo descompusimos en estos dos para poder poner este afuera. Ahora, para poder hacer la integral más sencilla, estos dos los voy a juntar en uno solo, tal como aparece aquí. Fíjese que aquí usted va a tener la alternativa. Póngale atención a esto, mire. Para juntar estas dos exponenciales, usted puede decir que son iguales a tener e a la t factor de 1 menos s. ¿Sí? Esa es una forma de juntarlos. Otra forma de juntarlos es decir que es e a la menos t factor de s menos 1. Los dos representan la misma cantidad. Mire, cuando usted multiplique, por ejemplo, aquí, t por 1 obtiene este término. Y aquí t por menos s obtiene menos st. Aquí, menos t por s le da este término. Y menos t por menos 1 le da el término t positivo. Así que cualquiera de las dos formas es correcta. La que le va a permitir visualizar a usted más fácilmente el problema es esta expresión de acá. Esta. Así que como recomendación, cuando en este tipo de problemas aparezcan exponenciales, trate de dejarle siempre aquí antes el signo menos. ¿Por qué eso? Recuerde que la gráfica de la función exponencial más o menos es así. Recuerde que el límite aquí, cuando x se hace bien grande, el límite es 0. Y en esta zona, cuando x se hace bien grande, el límite es infinito. No existe. Esto sigue creciendo indefinidamente. Entonces, este signo menos que hemos puesto aquí tiene que ver con que usted vea esta porción de la curva fácilmente. Vamos a juntarlos los dos de esta forma. Menos t por s menos 1.
Veamos entonces, ¿cómo nos quedaría aquí? Ahí tengo e a la 7 por la integral de 0 a b, y aquí habíamos quedado que esto es e nada más elevado a la menos t por s menos 1. Y esto por un dt. Ahí tenemos. Entonces, hay que resolver esta integral impropia, ¿verdad? Veamos. Fíjense cómo esto puede irse hasta aquí antes del límite, ¿verdad? Por ser una constante. Entonces aquí vamos a tener e a la 7 por el límite cuando b tiende a infinito, y vamos a resolver esta integral. ¿Cómo integramos e a la menos t por s menos 1? Usted solo tenga en mente que cuando usted tiene e a la kx, por ejemplo, ¿sí? Y usted quiere integrar esto, la integral de e a la kx, recuerde que esto le lleva a que este término k aparece como una fracción. 1 sobre k, y lo demás queda igual, e a la kx. Lo contrario a la derivada, ¿verdad? Si usted quiere derivar e a la kx, entonces la k aparece multiplicando aquí ke a la kx. Pero cuando usted quiera integrar, no se le olvide que este factor que usted tiene ahí aparece aquí dividiendo. Es lo que tenemos aquí, miren, esta k que yo he puesto aquí es s menos 1. Es s menos 1. Entonces, cuando usted quiera resolver esto directamente le va a salir aquí, ¿verdad? Es una integral inmediata que le va a dar menos 1 sobre s menos 1. Ese es el 1 sobre k. Luego dejamos la exponencial tal como está, e a la menos t por s menos 1. Y esto le queda evaluado desde 0 hasta b. Y nos hace falta hacer la tendencia cuando este b se venga hasta infinito. Bueno, si no lo logra visualizar, pues no hay problema ahí, ¿verdad? Haga una U sustitución. Se dice aquí, bueno, voy a hacer U igual a menos T por S menos 1. Entonces el de U sería menos S menos 1 por un dt. Y entonces usted va a necesitar calcular el dt, que sería menos du sobre S menos 1. Y entonces va a cambiar este dt por du sobre S menos 1. Este menos S menos 1 es este. Y luego le va a quedar e a la u. E a la u, cuando deshaga los cambios, ese e a la u se vuelve e a la menos t menos 1. Así que cualquiera de las dos alternativas es válida, ¿verdad? Veamos ahora la tendencia del límite. Hay que evaluar el límite superior menos el límite inferior, ¿verdad? Aquí es muy importante también fijarse en el siguiente detalle. Mire, la evaluación usted la va a hacer para t. Recuerden que la evaluación tiene que hacerla para la variable t. T la va a hacer variar desde 0 hasta b. Entonces, este término que tenemos aquí, en realidad es una constante. No va a influir nada ahí, ¿verdad? En el límite superior ni en el límite inferior. Si usted la deja ahí, lo que le va a hacer es hacerle más largo el término para evaluar. Así que una forma más sencilla de calcular esto sería percatarse de que ese término que usted tiene ahí es una constante y ponerlo al fuera del proceso de límite, a las 7, y pone aquí menos 1 sobre S menos 1,
porque es una constante, y solo calcula aquí el límite cuando b tiende a infinito de, y veamos aquí la evaluación, ¿verdad? Ahora, evaluemos para el límite superior. En el límite superior usted va a tener e, recuerde que t lo va a cambiar por b. E a la menos b por s menos 1. Ahí está la expresión, que para nosotros ahora la expresión es solo esto, ¿verdad? Sí, porque esto lo hemos mandado aquí al inicio. Ahí está la expresión, esta evaluada en b. A eso le tenemos que restar menos esta misma expresión, pero evaluada en 0. Ve que si esto evaluado en 0 es 1, ¿verdad? O e a la 0, que sería 1. Pongámosle directamente aquí 1. Y aquí viene el considerando, mire, donde usted mete una restricción que le va a garantizar que esta integral converja. Acuérdese lo que le acabo de mencionar, ¿verdad? Aquí. En la función exponencial, cuya gráfica es más o menos así, si la x se hace bien grande, está menos infinito, como el exponente es negativo, entonces en realidad usted tiene e a la menos infinito aquí. Y ese límite es 0. ¿Sí? Ese límite es 0. Entonces, mire, para que esta integral converja, fíjese cómo usted debe de garantizar aquí que este término que está aquí, ese término debe de ser positivo. ¿Por qué positivo? Mire, si usted garantiza que S menos 1 es mayor que 0, entonces usted garantiza que menos B por ese término que es positivo sea negativo. Y si es negativo, entonces está en esta zona. Y el límite de esa expresión, cuando usted está en esa zona, usted tendría aquí e a la 7 por menos 1 sobre S menos 1, y con esta restricción que hemos puesto aquí, si usted garantiza eso, este límite sería 0. Si por el contrario, miren, si esta S menos 1 es menor que 0, si es negativa, entonces usted va a tener aquí esta cantidad negativa por esta cantidad negativa, le va a dar una cantidad que es positiva. Entonces, E elevado a una cantidad positiva y bien grande, entonces usted está en esta zona. Ese límite ya no es 0, sino que es infinito. Es decir, que la integral no converge a un valor. Y en este contexto significa que esa función no tendría transformada de Laplace. Porque la transformada es el límite de esta expresión. Si este límite no existe, tampoco la transformada va a existir. Entonces aquí es crucial que usted garantice esta condición, que S menos 1 es mayor que 0, o si usted quiere, que S es mayor que 1. Si esto se cumple, entonces este límite de acá es 0, y la otra expresión, como es una constante, le queda menos 1. ¿Sí? De tal forma que usted puede ya decir que la transformada de la función f de t que venimos trabajando, esta, es igual a, mire, aquí me va a quedar este signo menos. Por este signo menos se me va a hacer todo positivo. Y vamos a tener aquí e a la 7 sobre s menos 1. Esta sería entonces la transformada de esa función que hemos encontrado ahí, que nos dan ahí. Fíjense en el detalle este, ¿ve? Aquí. Mire, no aparece ninguna t de la variable original.
Y es precisamente lo que intentamos ver aquí, ¿verdad? Que aquí entra una función de t, pero aquí sale una función que depende de S. ¿Dónde ocurre esa transformación? En este caso en particular ocurre cuando usted restringe esto y por lo tanto este término, que es donde va involucrada ahí esa variable t, que le hemos cambiado momentáneamente por b, ahí desaparece y ya le queda una función que depende exclusivamente de S, en este caso. Este es lo que haría, digamos, esta máquina que nosotros estamos hipotetizando aquí como una máquina que transforma esta función en cierta función que depende de ese, siguiendo algunas reglas. Esas reglas son las que hemos visto aquí, por ejemplo, la de la linealidad, y hay otras características que vamos a ir estudiando de esta transformación. Vamos a ver si hay alguna duda de esta primera parte, de este primer ejercicio. Por supuesto que, No, ingeniero, todo claro. bueno, estarle aplicando esta definición a las funciones con las que vamos a trabajar no es muy agradable, digamos, estar viendo estas tendencias de los límites y todo eso, ¿verdad? Y como generalmente trabajamos con el mismo tipo de función, contamos con tablas para la transformada de Laplace. Tablas que se supone ya están demostradas que cuando usted tiene algún tipo de función, por ejemplo, si usted tiene una función seno, eh, la transformada de esa función seno va a estar dada por esta expresión. O si usted tiene un coseno, la transformada del coseno tiene esta expresión. O la transformada de t elevado a la n, que es el término que tenemos aquí. La transformada de t a la n se puede calcular de esta forma. Así que tenemos en esencia, digamos, estas formas básicas donde tenemos aquí la transformada de algunas funciones básicas y la forma de esa transformada. De segundo ejercicio vamos a calcular la transformada de esta función utilizando tablas, utilizando estas tablas. Bueno, a esto acuérdense que hay que sumarle la linealidad, la propiedad de linealidad, ¿verdad? Para la transformada de Laplace. Por ejemplo, aquí, miren, este problema 15, que es relativamente sencillo. Usted tiene que calcular la transformada de f de t. Esta transformada es la transformada de 7t más 3. Aquí aplicamos la propiedad de linealidad. Recuerde, constantes afuera, y si hay varios términos, hay que sumarlos. La transformada de la suma de cada término. Entonces aquí vamos a tener este 7, lo podemos poner fuera de la operación de transformada, y aquí vamos a tener la transformada de 7, de t, perdón. Fíjense ahí, el 7 afuera de la operación y nos queda la transformada de t. Más 3. Y bueno, aquí decía, aquí cómo voy a operar, cómo voy a calcular la transformada de este 3. Porque, por ejemplo, aquí usted tiene la transformada de t. Si usted busca en estas expresiones, cuál es la que va a utilizar ahí, usted rápidamente se mueve a la situación B. Aquí. Usted sabe que este término, esta parte de acá, la transformada de t es la transformada de t a la 1. Entonces aquí vamos a utilizar, para esta parte vamos a utilizar la ecuación B con n igual a 1. Con n igual a 1. Entonces eso le va a dar aquí en el numerador
1 factorial. Recuerde el factorial que es, por ejemplo, si usted quiere calcular el factorial de 5, recuerde que eso es 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Si usted quiere el factorial de 4, es 4 por 3, por 2, y así sucesivamente. Pero aquí aplicaríamos, en todo caso, esta propiedad. Pero para esta función de 3, para esta constante 3, usted se fija que no hay ninguna propiedad, ¿verdad? Para 3, pero se fija que tiene esta. La transformada de 1 es 1 sobre S. Entonces aquí hacemos el truquito ese, ¿verdad? De que este 3 es como que usted tenga 3 por 1. Y así el 3 queda afuera por ser la constante y la transformada de 1. Ese es el truco que va a utilizar cuando quiera calcular la transformada de cualquier constante. La constante por la transformada de 1. Y aquí usted dice, entonces aquí para esta parte vamos a utilizar la ecuación A. Sigamos entonces, ¿cómo nos quedaría aquí? Aquí vamos a tener entonces que la transformada de esta función que nos proporciona sería igual a 7 por la transformada de t. Si nos vamos a la tabla sería en el numerador, como n vale 1, ¿verdad? Tendríamos 1 factorial, que es 1. Y en el denominador tenemos s elevado a la n más 1. Fíjense aquí como el denominador es s elevado a la n más 1. Ese es el denominador que tenemos que colocar aquí en la expresión. Entonces, 1 más 1 nos da s cuadrado, ¿verdad? Tenemos 7 por 1 sobre s cuadrado. Y aquí tenemos más 3. Y la transformada de 1, recuerde que es 1 sobre s. Y ahí está, mire, ya calculó la transformada utilizando estas tablas. Si quiere la puede reescribir como 7 sobre s cuadrado más 3 sobre s. Y si hace esta suma, todavía usted la puede reescribir como, aquí le daría esto 7 más 3s, o 3s más 7, dividida por s cuadrado. Esa sería entonces cualquiera de estas expresiones, esta o esta sería la respuesta al problema. Este es el uso de tablas. Usted identifica ahí una forma particular y la aplica directamente. Están con las que más comúnmente vamos a trabajar. Tenemos senos, cosenos, hiperbólicos también. Esto le va a servir cuando tenga polinomios, quiere calcular la transformada de una forma de un polinomio, y la de las exponenciales. Y linealidad. Ahí le va a tener que agregar a esto lo de la propiedad de linealidad. Ahora, mire, otro tema muy aparte, este es solo así un poquito de la transformada, ¿verdad? Aquí usted tiene que familiarizarse con este problema de tal forma que pueda aplicar esta tabla básica sin ningún inconveniente. Esa es su tarea. Ahora, la otra parte, bueno, mire, esta nota adicional aquí. Fíjese en esta situación. Cuando quiera calcular transformadas de funciones seccionadas, como por ejemplo esta función que les he puesto aquí. Esta función es coseno de t cuando t es mayor que 0 y menor que pi medios. Y vale 0 cuando t es mayor que pi medios. Entonces, más o menos tiene esta forma. Mire, entre 0 y pi medios es el coseno. Sería esto. Acuérdense que aquí vendría más o menos así. Pero solo nos interesa nada más
esta porción. Solo esa porción es la que nos interesa. Y después de pi medios, la función se mantiene en cero. ¿Qué sería esto? Ahora, si usted le dice, mire, calcule la transformada de Laplace de esta función seccionada. Bueno, entonces aquí una tentación muy grande sería fijarse que tiene aquí, por ejemplo, el coseno acá, ¿sí? Y usted dice, bueno, como ya tengo aquí la fórmula para el coseno, aplicarlo directamente aquí, ¿verdad? La transformada a esta función y a eso. En el caso de funciones seccionadas, ese enfoque no funciona. ¿Sí? Ese enfoque no funciona cuando usted tiene una función seccionada. En ese caso, usted tiene que aplicar directamente la definición de la transformada. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Cómo la aplica? Mire, en este caso, la transformada de la función f de t que se le ha definido aquí, usted tiene que integrar desde 0 a infinito. Pero esa integración tiene que hacerla por tramos. Y aquí hasta llegar a infinito. En este caso, mire, usted plantearía que esta transformada sería igual a la integral que va desde 0 hasta pi medios, que es el primer tramo. Fíjese cómo en este tramo la función que usted tiene es coseno de t. Vamos a calcularle la transformada a esa expresión. Pero para eso usted tiene que agregar este término, e a la menos st, y poner la función para ese tramo, coseno de t, de t. Y ahora vamos con el siguiente tramo, más el siguiente tramo, ¿de dónde a dónde va? Desde pi medios hasta infinito. Ahí ya usted ya llegó a infinito. Usted tiene que integrar de 0 a infinito. Aquí lo logró ya. Aquí incluye e a la menos st por la función de ese tramo, pero la función en ese tramo es 0. Entonces aquí va a tener 0 por un dt, de tal modo que toda esta integral, mire, no le va a contribuir a la transformada, porque toda esta integral es 0. Entonces, mire, en este caso, la transformada de esta función seccionada va a ser el resultado de esta integral, que no está hasta infinito, sino que está hasta pi medio. Y que por supuesto, aunque aquí tenga coseno de t, este resultado que usted va a obtener aquí no va a ser S sobre S cuadrado más K. Es otro resultado. Que déjeme ver si lo tengo. No, me acuerdan de compartirles el PDF. Ahí en el PDF va la solución a este problema. Pero lo que quiero que les quede bien claro aquí es que hay muchos problemas donde usted va a tener que calcular la transformada de funciones seccionadas, como esta. Entonces, lo que tiene que tener clarísimo ahí es que ahí no aplican tablas, sino que tiene que utilizar usted la definición de la transformada e ir integrando tramo por tramo. Y a cada tramo le pone esto y la función que tiene. Esto y la función. Y la transformada sería la suma de todos esos resultados. Entonces, ojo ahí con esa situación, ¿verdad? Bueno, otro problema que tenemos que ver ahora es el caso de la transformada inversa de Laplace. Veamos, ¿de qué se trata esto de la transformada inversa de Laplace? Aquí el problema se mueve a este lado de la máquina. Usted tiene aquí, digamos, una situación inicial aquí y usted tiene este problema inicial. Ahora la cosa se mueve por este lado.
su problema inicial es si conoce la salida de la máquina, si conoce FDS, y que recuerde que esta FDS es lo que proporciona aquí la máquina a la salida. Entonces, si usted conoce eso, el problema es como venirse en forma inversa aquí en la máquina y preguntarse aquí entonces, ¿cuál fue la función f de t que originó esta transformada? A este problema se le conoce como el problema de la transformada inversa de Laplace. Aquí se plantea que esta función f de s, fíjese cómo esta función es conocida. Se conoce esta función. Por ejemplo, podría ser esta de acá. Se conoce esa función y su pregunta es, ¿quién la originó? Aquí en este problema, si nos vamos al revés, tendríamos que llegar a esta ecuación. Esa fue la que originó esta transformada. Entonces, en este caso, fíjese cómo esta f de t resulta ser desconocida. Conozco f de s, pero desconozco f de t. Y ahí aparece entonces esta situación de la transformada inversa, que la notación con la que vamos a trabajar aquí, vamos a decir que esta f de t es igual a transformada inversa. La letra L, colochita que hemos estado utilizando, y le ponemos ahí un superíndice a la menos 1. Eso no quiere decir que pueda hacer esto. 1 entre L positivo, no. Esta es mera notación. La transformada a la menos 1, eso que está ahí se lee transformada inversa. No puede hacer nada más que con ella, es pura notación. Transformada inversa ¿de quién? De f de s. Esta es la notación para este problema que estamos planteando aquí. Si usted conoce la función en términos de s, cuando usted quiere encontrar la función que lo originó, entonces está en un problema de transformada inversa de la clase. Esta transformada inversa también, ¿verdad? Imaginemos que el proceso aquí adentro es simplemente regresarse por todos los procesos que hubo aquí, y entonces esta transformada inversa también resulta ser lineal. Es decir, que podemos escribir aquí que si usted quiere calcular la transformada inversa, por ejemplo, de alfa por una función de s más beta por una función de s aquí. Entonces, utilizando esta propiedad de linealidad que también existe para la transformada inversa, esto sería alfa veces la transformada inversa de f de s más beta veces la transformada inversa de g de s. Esta sería la propiedad de linealidad para la transformada inversa de Laplace. Vamos a ver un ejemplo de esto. Por ejemplo, esta situación. El número 37 de su guía. Aquí tiene esta función de S. Lo que le están pidiendo es, bueno, calcular la transformada inversa de esta expresión. ¿Cuál fue la función que originó esto de acá? Para esto vamos a retomar esto de acá y quiero que vea lo siguiente. Miren, por ejemplo, aquí en esta tabla que tenemos aquí, que es la tabla básica,
Por ejemplo, mire, si usted tuviera, si su problema fuera, por ejemplo, calcular la transformada de, por ejemplo, usted quiere calcular la transformada de el seno de 3t. Usted quiere calcular esa transformada, seno de 3t. Entonces, utilizando estas tablas, esta transformada, usted se iría a esta expresión de acá, a esta, y usted diría, bueno, el seno de 3t es igual, según esa fórmula, usted dice, bueno, en el numerador tengo que poner 3, porque esta acá que aparece acá es la que acompaña al argumento del seno. Si tengo 3t, entonces aquí tendría 3. Y en el denominador tengo que poner s cuadrado más s3 al cuadrado, que sería 9. Bien fácil, ¿verdad? Bien fácil calcular la transformada de seno, coseno, utilizando estas tablas. Ahora, quiere decir que si usted tiene esta misma expresión, ¿sí? Pero usted quiere calcular la transformada inversa de esta expresión, entonces, ¿quién sería la transformada inversa de esa función? El seno de 3t, ¿sí? Si esta, fíjese cómo se establece aquí, en esta tabla básica, cómo se establece una relación aquí de decir, miren, si la transformada de esto es esto, eso significa que la transformada inversa de esta expresión tendría que ser esta expresión de acá. ¿Qué es lo que les he intentado poner aquí? La transformada del seno de 3t es esto. Entonces, si usted hace el proceso inverso, la transformada inversa de esto tiene que llegar al seno de 3t. ¿Y eso qué implica? Bueno, eso implica simplemente que usted no necesita dos tablas. No necesita una tabla para las transformadas y una tabla para las transformadas inversas. Simplemente nos vamos a mover en este sentido, para la transformada inversa. Aquí, y aquí. Y para la transformada nos movemos en este sentido. Pero no es necesario tener dos tablas ahí, ¿verdad? Eso es lo que quería mostrarle aquí con esto. Vamos a ver entonces cómo vamos a resolver este problema que tenemos aquí. Generalmente, los problemas no se llevan hasta esta forma aquí, miren. Por eso aquí les marqué estas dos respuestas. Generalmente no se dejan como el primer resultado, sino que generalmente usted los simplifica, ¿verdad? De esta forma equivalente. Claro, si ya los tiene así, es bien fácil moverse en sentido inverso, ¿verdad? Pero si lo tiene simplificado, no es tan obvio el resultado. No es tan obvio el resultado de dónde proviene ese cálculo. Por ejemplo, aquí, miren, esta f de s que tenemos acá, usted se fija que por tener dos términos aquí y un solo denominador, la podemos dividir en dos partes, este término. El primer término va a ser 2s sobre s cuadrado más 4. Ahí tengo la primera parte. La segunda parte es 6 sobre s cuadrado más 4. Aquí tiene dos fracciones con el mismo denominador, ¿no? Es esto, y entonces solo suma los numeradores, que es esto. Entonces las puede separar en estas dos partes. Pero ¿qué ganamos cuando las separamos
en en esas dos partes. Entonces aquí usted se fija que, por ejemplo, esta primera parte se parece a esto de aquí, ¿ve? Salvo que tiene este 2 metido ahí. Pero usted ya sabe que por la propiedad de la linealidad, este 2 lo va a poner afuera. Aquí ven. Ese 2 va a ir afuera y va a calcular la transformada inversa de S sobre S cuadrado más 4. Eso es este término. Eso lo va a llevar a un coseno. A un coseno. Y como aquí tiene 2 al cuadrado, entonces esto lo va a llevar al coseno de 2t. ¿Sí? Aquí, usted se fija que tiene S cuadrado más 4 y aquí arriba una constante. Eso le remite a que van a estar en este caso. Pero usted dice, bueno, no lo tengo completo porque si aquí tengo K cuadrado que es 4, y este 4 es en realidad 2 al cuadrado. ¿Sí? Y entonces usted necesita en el numerador, si se fija, necesita tener K. Es decir, 2 en este caso. Pero en lugar de tener 2, usted tiene 6. Bueno, pero eso es bien fácil de resolver, ¿verdad? Porque usted dice, bueno, aquí necesito un 2. Bueno, yo sé que este 6 lo puedo poner como 3 por 2. Este primer 3 que tengo aquí, este 3, va a ir afuera por la propiedad de linealidad, ¿sí? Y me queda nada más 2 sobre ese cuadrado 4. Una forma de hacerlo. Otra forma es decir, bueno, necesito tener ahí un 2 en ese numerador. Entonces voy a poner afuera el 6 por la propiedad de linealidad, pero voy a agregar el 2 en el numerador. Y ya vamos a ver entonces que para agregar ese 2 en el numerador, también tenemos que agregarlo en el denominador. Pero ya tenemos casi que el problema resuelto ahí, ¿verdad? Metámosle aquí mano a esto. Entonces. Vale, entonces aquí el primero, el único arreglo que tengo que hacerle es poner el 2 afuera. Vamos a ver aquí. 2 por S sobre S cuadrado más 4. Si quiere, póngalo así para que sea todavía más claro. S cuadrado más 2 al cuadrado. Y aquí, este 6, usted necesita que se vuelva un 2. Les decíamos, una forma es 3 por 2, descomponerlo y poner el 3 al inicio. Otra forma es poner afuera el 6 y decir, aquí me queda entonces S cuadrado más 2 al cuadrado, y yo necesito tener este 2 en el numerador. Bueno, si lo necesita ahí, póngalo. 2, pero tengan en cuenta que ahí ya alteró usted el término, ya no es el mismo. ¿Cómo lo arregla? Divida entre 2. Este 2 entre 2 es 1, no afecta en nada. Y 6 entre 2 es al final este 3 que aparecía aquí. Entonces mire cómo en este caso este término que queremos simplificar lo podemos reescribir. Fíjense que aquí no he hecho ningún cálculo todavía, solo estoy reescribiendo la FDS. La FDS entonces es 2 sobre S cuadrado más 2 al cuadrado, más 3 por 2, ahí está el arreglo original mío. 3 por 2, S cuadrado más 2 al cuadrado. Y ahora sí, ya podemos utilizar la definición. La transformada inversa de esta función f de s sería entonces linealidad, ¿eh? 2 veces la transformada inversa de s sobre s cuadrado más 2 al cuadrado, más 3 veces la transformada inversa de 2
sobre S cuadrado más 2 al cuadrado. Y aquí ya estamos listos para meter los resultados de esta tabla básica. Entonces aquí usted se fija que, por ejemplo, esto de acá, S sobre S cuadrado más 2 al cuadrado, corresponde a esta tabla, a esta fórmula. Y se fija que esto, 2 sobre S cuadrado más 2 al cuadrado, corresponde a esto. Entonces aquí tendríamos 2 transformada inversa de S sobre S cuadrado más 2 al cuadrado. Sería el coseno, ¿verdad? En este caso, de 2t. 2 por el coseno de 2t. Más 3 veces. Y la transformada inversa de 2 sobre S cuadrado más 2 al cuadrado, que corresponde a esto de acá, sería el seno de 2t. Y esto ya recuerde que le da por definición una función que depende exclusivamente de t. Y esta sería la expresión que andábamos buscando. La f de t. De aquí se originó esta función que nos daban aquí. Entonces la transformada inversa es básicamente esto. Manipulando la función que le den, descomponiéndola, ahí a veces aparecen en estos problemas fracciones parciales, descomponerla hasta identificar una forma básica de la tabla y aplicar linealidad, ¿verdad? Y encontrar la función que se nos pide. Bueno, veamos si hay pregunta de esta otra parte. Ya tuve la grabación ahí porque tienen pánico escénico.